Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y esto es Finanzas.com con sus hechos relevantes al cierre del 9 de febrero. Inversores, muy bienvenidos. Luis y yo os estábamos esperando. Luis, bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. ¿Cómo estás? Nombre, a ti por venir. Luis Buceta es vicepresidente de CFA y también director de inversiones en Creant AM. Luis, la temporada de resultados, tal y como estaba anunciado, ha continuado avanzando hoy. Teníamos dos grandes citas, Mapfre y ArcelorMittal. Mapfre se ha comportado según lo previsto. De hecho, Finanzas.com proyectaba un beneficio de 653 millones que finalmente han sido 642, es decir, dentro del margen de Diana. Pero donde sí se ha comportado, donde ha habido realmente un susto mayor al esperado, que ya se estaba barruntando, es con ArcelorMittal. Finanzas.com proyectaba una caída del beneficio del 35% hasta los 9.600 millones, pero finalmente, y aquí sí que nos hemos ido de margen de Diana, bueno, nosotros y todos los observatorios, hasta los 9.300 millones de euros aproximadamente. Sin embargo, la acción no ha sido tan penalizada durante el día porque lo que han gustado son las guías ArcelorMittal para este ejercicio. ¿Vosotros tenéis alguna posición ahí en Arcelor? Luis, ¿cómo habéis visto los resultados? Y lo más importante, ¿coincidís también con el sentimiento de que presenta buenas guías? Bueno, sí, la verdad es que resultados contables los que has comentado, pero es verdad también que la generación de caja ha sido especialmente fuerte porque, bueno, son compañías que van acumulando, dependiendo del momento de ciclo que están teniendo, inventarios, capital circulante, y la liberación de capital circulante que ha ocurrido en este trimestre pues ha permitido que la generación de caja haya sido especialmente positiva, ¿no? Para las guías, yo creo que lo más importante, sobre todo pensando en compañías industriales en general, porque ArcelorMittal en concreto, que sí, que es una compañía que tenemos en cartera, aunque con una posición relativamente pequeña, yo creo que lo importante en Europa es pensar que ese escenario macro radicalmente negativo, sobre todo para el ciclo, prácticamente se está eliminando, ¿no? Hace prácticamente 2 meses se daba por hecho que Europa ya estaba en recesión y que la recesión iba a continuar durante algunos trimestres, y un poco lo que se intentaba adivinar si esa recesión iba a ser razonablemente suave o iba a ser una recesión un poco más brusca, ¿no? A día de hoy ya tenemos pues los principales bancos de inversión tipo Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, que ya han eliminado el escenario de recesión en Europa y están pensando que Europa como mucho tendrá un trimestre a lo mejor algo negativo, pero que durante 2023 va a crecer de forma tenue, pero va a crecer. Y entre otras cosas, una de las grandes novedades desde un punto de vista macro es pues esa desaceleración de la inflación provocada por una mejora de la crisis energética a la que estábamos sometidos, ¿no? Entonces, quitando ese escenario de cola, por así decirlo, negativo, le quitas mucha incertidumbre y le quitas mucha prima de riesgo a la bolsa europea, con lo cual esas compañías que son más cíclicas, más industriales, pues bueno, tienen algo más de visibilidad de por dónde pueden ir los tiros durante el año. Y entonces, bueno, pues habiendo mejorado el escenario, pues mejoran también las posibles guías, donde en general todo el mundo se suelen poner en el escenario conservador, pesimista, tanto compañías como analistas, de cara a prever lo que pueda ocurrir en los próximos trimestres. Luis, pero esta realidad, que estamos levantando acta notarial efectivamente de que se está empezando a descartar la recesión, o si acaso, pues lo que dices tú, algún trimestre negativo y poquito más. Pero esta realidad, si se va consolidando, no puede estimular a los bancos centrales a ser más agresivos, particularmente al BCE, a ser más agresivos con los tipos de interés, porque al final no están consiguiendo el objetivo de enfriar la economía al ritmo al que buscaban para llegar al 2% de inflación como objetivo. Efectivamente. De hecho, ese es el escenario que barajamos nosotros. Más que la inflación en sí, yo creo que es importante analizar la marea de fondo que mueve la inflación, que principalmente está siendo ahora el mercado laboral. La inflación comienza con los componentes más volátiles, energía y materias primas, alimentos, etcétera, que ya venía un mar de fondo importante antes de la guerra de Rusia y Ucrania. Esto lo que hace es empeorarlo mucho.
Pero aquí el problema viene de si la inflación es coyuntural, que es lo que nos intentaban hacer convencer, convencer los bancos centrales, entre otras cosas, porque lo importante es que los agentes económicos no metan una expectativa de inflación ya estructural en toda su toma de decisiones, ¿no? Pero la realidad es que está siendo más estructural que coyuntural. Y sobre todo se ha filtrado hacia la inflación subyacente. La inflación subyacente, como estoy comentando, pues tiene mucho más que ver y el principal componente es el mercado laboral, donde sí estamos viendo incrementos de salarios dependiendo de la geografía, ¿no? Pero entre el 4 y el 6%. Esos incrementos salariales del 4 y el 6% no van a permitir que la inflación remita hasta los niveles con los que los bancos centrales se sienten cómodos, ese 2, 2,5, a lo mejor un 3%. Y entonces nuestro escenario es que efectivamente los bancos centrales van a tener que mantener la política monetaria restrictiva durante más tiempo. Uh-huh. Ese famoso término nuevo que aprendemos del pivot, que en teoría pues, para final de año ya los mercados están descontando que seguramente ya si no bajan tipo de interés estarán hablando de bajadas de tipos de interés. Creemos que va a ser complicado y que los bancos centrales pues, se van a mantener durante más tiempo. Es verdad que ahora el ritmo de subida se atenúa mucho, entre otras cosas, porque claro, es que han subido 300 puntos básicos en cuestión de ¿qué? De 5 o 6 meses. Sí, yo creo que más 6 claro, que otra cosa, pero sí, rapidísimamente. Y el impacto de la política monetaria se nota en economía real. Pues la media es 9 meses, 12 meses, no se sabe muy bien, ¿no? Pero entonces a los bancos centrales vamos a ver cuál es el impacto, vamos a parar un poco y ver cuál es el impacto real. Pero que reduzcan no quiere decir que ya se vayan a poner a bajar dentro de 9 meses o 12 meses. Nuestro escenario es que se van a mantener altos durante más tiempo hasta que la demanda de verdad se enfríe, un mercado laboral que se relaje y que los incrementos salariales pues prácticamente se reduzcan a menos de la mitad. Luis, déjame que abra un paréntesis en la conversación porque te quiero repreguntar por algo que seguramente el grueso de nuestra audiencia se está cuestionando ahora. En España hablabas de geografías y de matices, pero en España no parece que se esté filtrando la inflación hacia salarios. No me da la sensación, si no estoy, salvo error o emisión mío de algún dato que desconozca, no parece que se estén dando incrementos salariales en grandes volúmenes, lo suficiente como para que filtre a la inflación. ¿Cuál es tu tesis sobre los problemas de subyacente que tenemos en España? ¿A qué se debe que la subyacente esté por encima del índice general de precios? ¿Lo habéis analizado en el banco? Bueno, realmente lo que analizamos, o sea, nuestro universo de inversiones global... Perdón, global, he dicho en el banco. Sí, no, la gestora. Sí, la gestora, sí. Nuestro universo de inversiones global, ¿no? Entonces le dedicamos mucho tiempo a dinámicas globales y quizás no apretamos tanto a lo que ocurre específicamente en España, que sí, que se sigue de cerca también porque tenemos un universo de inversión que también nos gusta seguir y evaluar si merecen la pena. No sé si estoy de acuerdo con lo que has dicho, porque, bueno, pues cuando ves convenios que se están firmando, ¿no? Desde la misma subida de las pensiones. Sí, no, por eso te he dicho que salvo error o omisión mío. Claro, no, pero digo, por ejemplo, no sé, Caixa también cuando habla de resultados empresariales están también comentando subidas salariales, Telefónica, o sea, compañías grandes que ya están empezando a subir los salarios a sus empleados, a lo mejor no con el mismo ritmo que otras compañías en Europa, pero sí están subiendo salarios. Y la media que estoy oyendo, pues sí es entre un 3 y un 5. Con lo cual algo sí está viendo, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, en España, pues los componentes energía y alimentos pesan un pelín más que en otros países de Europa, pero un pelín tampoco debería afectar demasiado. Y esa es la parte que ha caído con fuerza, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la inflación es una subida continuada de precios, no una subida de precios sin más. Entonces, en el momento en el que el precio del crudo sube a niveles de 110, 120 y luego remite a niveles de 80, cuando pasas ese efecto base del pico del precio, pues tienes un componente que está en deflación, ¿sabes? Simplemente por el efecto base.
Con lo cual llega un momento en que esos componentes tipo energía, alimentos empiezan a computar en negativo. Es imposible mantener esos niveles de inflación del 10% constantes. Bueno, imposible. A ver, lo hemos visto en países. Lo hemos visto. Pero bueno, en una economía desarrollada, difícil de ver. Y llega un momento en el que la inflación subyacente pues le toma un poquito el relevo. Son efectos también estacionales de cómo funciona la propia inflación. Hablando de sueldos, Luis, si no has leído Economía Digital hoy, te invito a que leas Economía Digital hoy, porque hay que felicitar a Xavier Alegret porque toda la cobertura que está llevando sobre la polémica del salario de Garamendi, que de hecho es una exclusiva de nuestro grupo propietario de Economía Digital, como digo, de Xavier Alegret. Bueno, pues él, que se había aplicado subidas salariales equivalentes al 9% a través de diversas facturas, hoy ha quedado regularizado. Y es una información que al final dices, me aplico un salario del 9%, pero por ejemplo a la negociación colectiva no quiero esos incrementos. Así que os invito a leer Economía Digital y al trabajo excelente de nuestro compañero Xavier Alegret, que la verdad hoy está generando con este scoop no solo una polémica política, que también, porque Díaz ya ha aprovechado la noticia para pedir a Garamendi que se vuelva a sentar en la mesa de negociación colectiva, sino para que, lo que hemos hablado muchas veces en esta mesa, ¿no? Que al final los agentes sociales también tienen que hacer un ejercicio de transparencia. Pero Luis, si me permites, cierro ya paréntesis y volvemos, que estábamos hablando de resultados. Hemos repasado ArcelorMittal y sus consecuencias o el interlineado que nos deja para la macro. Pero quería también aprovechar, ya que estás aquí con nosotros, para que nos hagas un análisis sobre la temporada de resultados que tenemos ya consumida hasta la fecha, hasta hoy. ¿Qué sensación te ha generado? Porque parece que los resultados, en líneas generales, salvo disgustos como el que hemos visto hoy, pero aún así ArcelorMittal presenta buenas guías, están siendo bastante sólidos a pesar del momento en el que estamos. ¿Qué teméis de la lectura de estos resultados? ¿Podemos proyectar riesgos para los próximos meses? Sí, por supuesto. A ver, los resultados empresariales están siendo buenos y muchas compañías presentando beneficios en máximos históricos, pero esos beneficios vienen de carteras de pedidos acumuladas de los últimos 12-18 meses. Hay que pensar que después del COVID veníamos con lo que comentábamos antes, unas tasas de ahorro especialmente fuertes, con compañías también con una situación financiera razonablemente positiva y con un impacto fiscal que también empujaba bastante dentro de lo que es la demanda agregada de la economía, ¿no? ¿Y qué ocurría? Que la oferta pues no es tan fácil ponerla en funcionamiento después del COVID y además pues empezamos con esos problemas de la cadena de suministros que ya se habla relativamente poco de ellos porque se han ido solucionando. Pero las compañías no han sido capaces, sobre todo la parte más industrial, no han sido capaces de ir entregando todo lo que se les pedía, ¿no? Y hasta ahora, con esa fuerza también ha permitido que las compañías hayan podido pues, ir subiendo precios para ir compensando ese incremento, esa inflación en costes que iban teniendo en su cuenta de resultados. Pero claro, mantener eso a lo largo de los trimestres es lo que nos preocupa. Uh-huh. No creo que sea un problema grande. Lo que sí nos preocupa es que los mercados financieros no están ahora mismo poniendo en precio ese posible problema. Entonces, de cara a futuro, ¿cuáles son los riesgos que vemos? Pues evidentemente una demanda que va a tender a ir enfriándose como consecuencia de esas subidas de tipos de interés especialmente. La economía sigue muy fuerte con un mercado laboral que comentábamos antes que sigue con mucha fuerza. Las tasas de paro están en mínimos históricos en Europa y en Estados Unidos. La reapertura de China también va a aportar. Pero una demanda que se está enfriando un poco, que no quiere decir que entres en una recesión fuerte o no, pero a mí lo que me preocupa es que los márgenes empresariales empiecen a sufrir, porque sí vamos a empezar a ver que se va filtrando esa inflación salarial y ese incremento de costes financieros, conforme las compañías vayan refinanciando. Pues como nos pasa a nosotros con las hipotecas, ahora cuando renueves, pues resulta que te viene el rejón si tenías una hipoteca tipo variable, ¿no? Y el mercado no está ahora mismo posicionado para aguantar algo de contracción de márgenes, porque se está pagando unos múltiplos quizá algo elevados. Me estoy refiriendo a nivel general, porque sí es verdad luego que desde un punto de vista sectorial hay unas disparidades impresionantes, ¿no? Entonces, a nivel general, pues sí, nos preocupa evidentemente de que dentro de esa presentación de resultados las guías empiecen a ser un poco más flojas. De momento estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos,
algo de incremento en ventas, pero sin embargo beneficio por acción contrayéndose un pelín en comparación con lo que veníamos viendo de los trimestres anteriores, lo cual indica que el apalancamiento operativo funciona, es decir, funciona en positivo cuando las cosas van bien y en negativo cuando no empiezan a ir tan bien como está ocurriendo, como es el caso, ¿no? Y vemos ya algo de compresión en márgenes y probablemente sea superior. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el mercado no está preparado para asumir este escenario, pues suele haber volatilidad, suele haber revolcones y suele haber caídas pronunciadas. Pero insisto, no tiene por qué ocurrirle a todas las compañías y a todos los sectores, porque hay algunas que están poniendo en precio todavía un escenario especialmente negativo y otras donde hay quizás demasiada complacencia. Uh-huh. Luis, ponte el gorro de CEO, que no sé si te lo has quitado en algún momento de la entrevista, porque quiero preguntaros por vuestra pericia como gestores. Vuestro fondo, voy a leer exactamente, el Alcalá Multigestión GARP, lleva un 6% de revalorización desde el 1 de enero, pero es que en el año 2022, cuando todo se desplomaba, es que quiero leer la cifra para no equivocarme, pero se disparó un 97% si no me han pasado mal esto por línea interna. Yo solo puedo felicitaros, dar la enhorabuena a vuestros suscriptores y a continuación preguntarte cómo, con perdón, lo habéis hecho. A ver, lo primero que hay que entender es que se trata de un fondo con una política de inversión muy específica, donde se quiere implementar con gran convicción pues, las ideas que se van teniendo, ¿no? Cuando digo con gran convicción quiere decir que el fondo no solo tiene una cartera invertida en directo de renta variable con una concentración importante en ciertos sectores y allí la verdad es que el año pasado pues, se dio bastante en el clavo, ¿no? Con concentración en el sector energía, materias primas, oro, pero sobre todo también con industrias relacionadas con estos sectores, sino que además detrás de la cartera en directo hay una inversión en derivados que lo que hace, o sea, hay una estrategia de inversión en derivados que lo que hace es ponerse largo o corto dependiendo de los niveles de sobrevaloración e infravaloración que veamos en diferentes índices. Entonces, durante el año pasado, pues empezó el año, nos olvidamos de los niveles de valoración que había alcanzado el Nasdaq, ¿no? Entonces, había un corto de Nasdaq muy grande en el fondo, que, claro, en los primeros meses ya dio muchísima rentabilidad. Luego, en el mínimo, quizás en el de los peores momentos de la invasión Rusia en Ucrania, que afectaba especialmente a Alemania, pues se inició un largo de DAX que también fue especialmente bien. Todo eso se ha ido cerrando y ahora pues tenemos un largo de IBEX importante. Y además, pues en compañías americanas de estas grandes, de las tecnológicas y tal, que tienen un mercado muy líquido de opciones, pues también se ha estado acertando mucho más que fallando en compra y venta de opciones call y put. ¿Cómo lo tenéis de distribuido este fondo? Distribuido. ¿A qué te refieres? Es fácil de suscribir, lo tenéis accesible para el grueso de nuestra audiencia, por ejemplo. Bueno, sí, de hecho está entrando dinero desde otros bancos, porque está en plataformas de. Muy bien, o sea que es fácil de encontrar, ¿verdad? Sigo preguntándote por tu pericia como gestor. ¿Cómo vais a combatir la competencia que os están haciendo las letras del Tesoro, por ejemplo, que están ofreciendo rendimientos a los que se está yendo todo el mundo prácticamente de cabeza? Porque, bueno, sin considerar mucho, 2,81, un horizonte de 12 meses, 2,90 y mucho, un horizonte de 9 meses, pero con pocos riesgos, hablando de letras, por ejemplo, del bono del Tesoro. ¿Cómo vais a encajar esta competencia? Está siendo interesante, ¿verdad? Sí. De hecho, las usamos mucho nosotros también en nuestra gestión de la liquidez. A ver, el 2,81 tampoco no estás manteniendo capacidad de poder adquisitivo. Por eso he dicho, al margen de otras consideraciones, claro, como la inflación. Entonces, oye, está muy bien, sobre todo porque el escenario donde nos hemos metido es que
ahora mismo la renta fija pues ha vuelto a ser invertible. Claro. Y llevamos una década en la que no se podía ni mirar, sí. ¿no? De hecho, estos, no sé si eran 18 trillones americanos de deuda que había con tires negativas, ahora no llega ni a 400.000 millones, creo. O sea, además la caída ha sido radical, ¿no? Entonces, ahora la renta fija es invertible. El coste de oportunidad de no asumir riesgo renta variable ahora es mucho mayor. Es decir, puedo permitirme el lujo de pecar de precavido porque la otra parte del patrimonio la puedo meter o en letras o en otros bonos o en otra parte del universo de renta fija porque me va a estar rentando un dinero bastante razonable. Con lo cual, pues, es, yo creo, un instrumento muy adecuado para una gestión conservadora. Dicho esto, igual que la letra te está pagando estos niveles que estás comentando, tienes bonos corporativos corto plazo de mucha calidad pagándote 100 puntos básicos más. Uh-huh. Y te estás yendo a rentabilidades de casi el 4%. Y luego hay pagarés también en ese. Claro, sí. El mercado de pagarés se ha expandido bastante. Ahora tienes muchos emisores de los que se considera de alto rendimiento, high yield, pero cuando te conoces bien las compañías y te conoces bien el negocio, realmente el riesgo que a mí me da, no sé, el miedo que me da compañías como CIA Automotive, como CAF, como SACIR, como Vidrala, como Fluidra, desde el lado de balance, para invertir de 3 a 12 meses, pues es muy bajo. Y me están dando rendimientos casi hasta el 5% en algunos casos. Entonces, bueno, pues otra alternativa fantástica. Entonces, yo lo que creo es que merece la pena hacer una gestión razonablemente activa porque la volatilidad en la renta fija está siendo brutal. Uh-huh. Y entonces, igual que ahora estamos en un nivel de complacencias especialmente también elevado para la renta fija, lo ves en las diferenciales de crédito tanto del grado de inversión como el high yield, como incluso bonos emergentes, ¿no? O subordinados financieros, ya te puedes empezar a complicar un poquito la vida con el mundo de la renta fija. Pero ha habido momentos en los que de repente un bono de Gestamp te pagaba, o de Almirall estaba pagando casi un 7%. Ya. Entonces dices, bueno, o sea, ¿qué sentido tiene? Es muy líquida, cuando se seca la liquidez cuesta encontrar papel, pero sí, la letra del Tesoro es una alternativa muy factible, pero no hay que olvidar que muy fácimmente se puede casi doblar esa rentabilidad en renta fija tradicional. O sea, lo que no llevamos haciendo desde hace 10 años. Que es que hay una generación entera de gestores que no han vivido otra cosa que no sean tipos cero. Casi. Sí, que no han conocido ni la inflación ni el mercado de renta fija. Eso es. Luis Buceta, director de inversiones en Creamp AM y vicepresidente de CFA España. Gracias por hacer podcasting con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Inversores, este ha sido un podcast de Finanzas.com con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz Camblor. El próximo episodio es a las 7 de la mañana, pero por favor, hoy vamos a dar las gracias a todo el mundo que hace posible estos podcasts, al equipo al completo. Así que os invito a que les conozcáis y a seguir los episodios de Finanzas.com a través de este canal al que os deberíais suscribir si ya no lo habéis hecho. Nosotros nos vemos el próximo lunes, pero seguid atentos a la programación de Finanzas.com. Gracias y hasta la próxima.